Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y en este caso, en esta ocasión, de otro de los personajes de nuestra película Disney, Encanto. Si no has visto el resto de personajes que tenemos en el canal, puedes ir a mirarlos acá en la caja de información o en la sugerencia. Les dejo los links de los personajes que ya hemos realizado, a Isabela, a Mirabel, a Luisa y a Bruno Madrigal. En esta ocasión vamos a estar realizando a Dolores porque me la han pedido mucho. Y vamos a seguir trabajando en los personajes, pero en esta ocasión vamos a tener a Dolores en el canal y voy a mostrárselas cómo la vamos a realizar. Acá tenemos el vestidito con un bordito al final. Sus zapatitos son iguales a los que hemos realizado en los otros personajes. Acá tenemos su blusita con unas manguitas muy características, su capita o su volado en su vestidito. Tiene un collarcito, sus areticos, sus orejitas características porque pues el personaje es aquella que escucha, que tiene el don de escuchar a lo lejos. Y su cabello, que es muy característico, es muy abundante acá en la parte de arriba, su moñito, y también les voy a dejar un video de cómo bordar su rostro. Vamos a hacer a esta hermosa Dolores Madrigal que nos mide aproximadamente 43 centímetros y está realizada en hilo macramé de 2 milímetros de gruesor y con una aguja de 3.5 milímetros, pero ustedes lo pueden realizar en el material que deseen. Sin más preámbulos, acá en la caja de información les dejo la lista de materiales y de cantidades de cada color para que la puedan realizar. Vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, mis chicas, para comenzar con este tutorial de nuestra muñequita Dolores Madrigal, vamos a necesitar realizar primero el cuerpo base. Este cuerpo base las voy a trasladar a nuestro video de Mirabel Madrigal, que se los voy a dejar por aquí arriba como sugerencia o en la caja de información, para que le piquen y vayan y lo realicen. Es el mismo cuerpo que utilizamos para Mirabel Madrigal y para Isabela Madrigal. Entonces van, lo realizan completo, con los ojitos, todo el cuerpecito terminadito y volvemos aquí al video de Dolores Madrigal para que continuemos con lo que es el pelo, el vestido, los zapatos y todo lo demás que nos faltaría para terminar nuestra Dolores. Vayan, realicen el cuerpo y volvemos. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a comenzar con nuestro tutorial y vamos a escoger y vamos a tomar el color rojo o el color que hayas escogido para hacer el vestido y los zapatos. Vamos a comenzar con los zapatos. Los vamos a hacer exactamente igual al resto de personajes de Encanto. Vamos a hacer primero 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda cadeneta vamos a empezar a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en la última cadeneta vamos a hacer 3 puntos bajos y giramos hacia la parte de abajo de nuestras cadenetas. 2, 3. Y empezamos a trabajar en la parte de abajo de nuestras cadenetas, 1, escondiendo de una vez la hebra, 2 y 3. Y en la última cadeneta que nos queda del primer punto que hicimos vamos a hacer un aumento. Vamos por nuestra segunda ronda. En la segunda vamos a comenzar con aumento. Después vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y luego hacemos 3 aumentos pegados, 1, 2 y 3. Luego hacemos 3 puntos bajos, 1, 2,
3 y terminamos esta segunda ronda haciendo 2 aumentos al final. Un aumento y 2 aumentos. Pasamos a nuestra ronda número 3. Vamos a hacer un punto bajo. Enseguida hacemos un aumento. Y luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento. Luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Volvemos a hacer aumento. Luego hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aumento. Y terminamos con 2 puntos. 1 y 2. Ahora vamos a tomar solo la hebra trasera. Y vamos a realizar estos 22 puntos que nos quedaron en esta ronda, sin aumentos, solo tomando la hebra trasera. Esta ronda le llamo yo rondas de punto sobre punto. Quiere decir que no hacemos aumentos ni disminuciones, sino la misma cantidad de puntos de la ronda anterior. Después de que hagamos esta ronda tomando solo la hebra trasera, vamos a realizar 2 rondas más de punto sobre punto de estos 22 puntos, ya tomando la hebra, o sea, el punto completo. ¿Listo? Ya tomando el punto completo, hacemos 2 rondas y volvemos. Listo, ya como última ronda de nuestros zapatitos vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y enseguida vamos a hacer 4 disminuciones. Todas las 4 disminuciones las vamos a hacer pegaditas. Esta es mi segunda disminución, tercera disminución y mi última disminución. Y después terminamos toda la ronda. Vamos a hacer otro zapatito exactamente igual a este, para que sean 2 zapatitos. Dejamos una hebrita larguita para esconder con la aguja lanera. Y vamos a realizar nuestro segundo zapatito, ¿listo? Para que sean los 2 zapatos de nuestra muñequita Dolores Madrigal. Vamos a pasar ahora, vamos a pasar a nuestro vestido. Vamos a comenzar con la blusa. La blusa escogí yo un amarillo bebé, un amarillo muy pastel y un amarillo un poco más fuerte para los bordos de la blusa de nuestro vestido, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este color realizando 31 cadenetas. Vamos al principio de las 31 cadenetas a dejar una hebra larguita, por si ustedes no le van a colocar ojales ni botones al vestido, sino que lo van a hacer como el mío, que es coserlo por detrás cuando ya se lo pongamos a la muñeca. Entonces dejamos una hebra larguita para esa costura. Y ahí sí comenzamos las 31 cadenetas. Si le quieren hacer los botoncitos, ponérselo, igualmente lo pueden hacer. Cuando ya tengamos las 31 cadenetas, vamos a devolvernos desde la segunda cadeneta haciendo punto bajo. Vamos a realizar simplemente esta fila de punto bajo sobre las cadenetas. Nos tendrían que quedar 30 puntos bajos. Terminados los 30 puntos bajos, vamos a subir con una cadeneta y volteamos la labor. Y por esta segunda fila vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Y este patrón es el que vamos a repetir en toda la fila. 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Y repetimos eso toda la fila.
Ahí terminamos con 40 puntos. Vamos ahora para nuestra tercera fila, subimos con una cadeneta, giramos la labor y vamos a trabajar primero 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Luego vamos a hacer 2 medias varetas o punto bajo alto. 1 y 2. Y luego trabajamos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a hacer 2 medias varetas. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego volvemos a hacer 2 medias varetas, 1, 2. 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer 2 medias varetas, 1 y 2. Y terminamos haciendo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con una cadeneta, giramos la labor y ahora en esta cuarta ronda vamos a hacer esos 6 puntos bajos iniciando 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 2 cadenetas y saltamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el noveno punto empezamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a hacer 2 cadenetas y saltamos nuevamente 8 puntos. 3, 6, 7 y 8. Contemos bien. Y en el noveno hacemos para finalizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadeneta y así nos va quedando ya nuestras manguitas. Vamos a girar la labor y vamos a trabajar en esta fila, en la fila número 5, trabajar los 28 puntos que tenemos acá. Vamos a hacer punto sobre punto, una fila de punto sobre punto, sin aumentos, sin disminuciones. Y sobre las cadenetas que hicimos en la ronda anterior y la fila anterior, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 en esas 2 cadenetas y continuamos igualmente toda la fila hasta terminar con 28 puntos. Después de esta fila vamos a hacer filas de punto sobre punto. Vamos a hacer 7 filas de punto sobre punto y junto con esta que hicimos acá serían 8 filas. Listo, mis chicas, cuando ya tengan estas 8 filas van a cortar la hebra y la vamos a dejar ahí para luego continuar la falda del otro color. Y vamos ahora a trabajar las mangas y nuestra parte de la capita o el volado de la blusa. Entonces vamos a tomar hebra y aquí en la manga les voy a explicar cómo vamos a hacer las mangas, las 2 mangas. Vamos a enhebrar en la parte de la axila y vamos a poner ahí, vamos a trabajar en media vareta. Hacemos una cadeneta y vamos a trabajar en esta primera ronda, hacer una media vareta y un aumento. Y ese va a ser nuestro patrón.
una media vareta y un aumento. Vamos escondiendo la hebra, un aumento, una media vareta, y vamos girando por todo alrededor de nuestra manga, un aumento, un punto, un aumento, y vamos a terminar, vamos a contar y nos deben de quedar en esta ronda 19 medias varetas. Aquí estoy haciendo aumento, un punto, aumento. Después de que terminen esta ronda y queden 19 medias varetas, vamos en la segunda ronda a trabajar esas mismas 19 medias varetas. Vamos a hacer otra ronda también de media vareta, de esas mismas 19, pero sin aumentos ni disminuciones. Cuando ya estamos terminando esa segunda ronda, el último punto no lo vamos a terminar, vamos a dejarlo a la mitad y vamos a enhebrar el otro color, que es un amarillo un poco más fuertecito, y lo vamos a cambiar. Vamos a empezar en la siguiente ronda a trabajar con este color y vamos a perder la hebra. No vamos a cortar el color amarillo clarito porque lo vamos a usar ahorita más adelante, lo vamos a dejar a un ladito ahí atrás. Y en esta ronda vamos a hacer puntos bajos, pero disminuciones, solo disminuciones de punto bajo en todos los puntos. Primero empezamos con una disminución, seguimos con la siguiente disminución de punto bajo y así vamos en toda la ronda haciendo disminuciones de punto bajo. ¿Listo? Vamos a terminar con un punto. Nos va a quedar un punto solito y ese al final de la ronda pues hacemos un punto bajo en ese punto solamente. Aquí en esta ronda es donde más adelante vamos con el hilo rojo y la aguja lanera a realizar una rondita de hilo pasándolo por esta ronda amarilla para que nos quede pues con esa puntadita roja en el centro. Aquí cambiamos de color nuevamente. Cuando estemos terminando esas disminuciones, cambiamos nuevamente al amarillo bebé y vamos ahora a trabajar en esta ronda aumento en todos los puntos, pero con media vareta, no con medio punto. Entonces vamos a hacer acá aumento de media vareta en todos los puntos que hicimos ahí. Así, y voy escondiendo el otro amarillo. Vamos a hacer esta ronda. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer punto bajo en todos los puntos. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, pero de punto bajo, para darle un poquito de largor a nuestra manga, ¿vale? Luego tenemos que cambiar de color nuevamente al amarillo encendido para darle ya el último acabado y terminado a nuestra manga. Aquí ya estoy terminando esta ronda y en el último punto no lo voy a terminar, sino que lo dejamos a la mitad y cambiamos de color. Aquí estoy ya terminando. En este punto cambiamos de color. Y aquí vamos a hacer el terminado con el amarillo un poco más fuerte. ¿Qué vamos a hacer en esta fila? Vamos a cortar el otro color que ya no lo vamos a usar más. En esta fila vamos a trabajar un patrón que va a ser 3 cadenetas. Vamos a tener este hilo aquí. 3 cadenetas, un punto deslizado en la base donde está nuestra hebra amarilla y otro punto deslizado en el siguiente punto. Repetimos, 3 cadenetas, un punto deslizado donde salen las cadenetas y un punto deslizado en el siguiente punto. 3 cadenetas, un punto deslizado en la base, un punto deslizado en el siguiente punto. Y eso lo vamos a repetir toda la ronda. 3 cadenetas, 2 puntos deslizados. 3 cadenetas, un punto deslizado en la parte de abajo y un punto en el siguiente punto.
Y así vamos a hacer todo ese terminado de nuestra manguita. Y luego van a realizar la otra manga exactamente igual y así nos va a ir quedando la otra manga exactamente igual a esta, ¿vale? Y pasamos ahora con la faldita. Bueno, perdona, nuestro vestido no vamos a terminar todavía, no vamos a pasar porque nos falta la capita. Vamos a hacer la capita antes de empezar con nuestra falda o nuestro vestido. Entonces vamos a enhebrar aquí en esta parte de arriba de nuestras 31 cadenetas de la blusa y allí vamos a comenzar a hacer una fila con el color amarillo encendido, una fila de punto bajo por todo el bordito de nuestras 31 cadenetas, una fila de punto bajo, de punto sobre punto, o sea de 30 puntos bajos. Y vamos escondiendo de una vez la hebra. Esto lo vamos a trabajar en filas. No vamos a cerrar en rondas, sino volteando la labor en cada fila, subiendo con una cadeneta. Cuando ya terminamos esa filita, vamos a hacer una cadeneta, volteamos la labor y en nuestra segunda fila vamos a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos altos, 2 puntos bajos, perdón, pero vamos a trabajar esta fila tomando la hebra trasera, ¿listo? Y un aumento. Eso es lo que vamos a repetir toda la fila. 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Pero toda la fila trabajada solo sobre la hebra trasera. 2 puntos bajos y un aumento. Al terminar esta fila vamos a cambiar de color al color más clarito para terminar nuestra capita. Aquí ya voy a cortar el color amarillo y voy a enhebrar el color amarillo claro para trabajar nuestra siguiente fila. Subo con 2 cadenetas porque vamos a hacer punto alto. Vamos a trabajar en esta fila solo punto alto sobre punto, no vamos a hacer aumentos, solamente vamos a hacer 2 aumentos que van a ser encima de las mangas. Encima, en esa ubicación donde están nuestras mangas, allí vamos a hacer un aumento. Trabajamos punto alto toda la fila y cuando lleguemos a la ubicación donde están nuestras mangas, ahí hacemos un aumento en la mitad. Aquí yo ya voy llegando aquí encima de la manga, voy a hacer aquí un aumento y continúo tejiendo punto alto hasta llegar a la otra manga. Un aumento de punto alto. Y continúo tejiendo puntos altos hasta llegar a la otra manga. Tejo puntos altos hasta llegar a mi otra manga que sería aquí. Vuelvo a hacer un aumento y termino con punto alto. Terminamos esta fila con 42 puntos altos. Vamos ahora a girar con una cadeneta y vamos a trabajar exactamente lo mismo pero con punto bajo. Vamos a ir haciendo los 42 puntos bajos, pero en el momento en que lleguemos a los hombros o a las mangas, encima de ella vamos a hacer un aumento. O donde ustedes ven que hicieron el aumento de punto alto en la fila anterior, allí hacemos un aumento de punto bajo. Y continuamos tejiendo de puntos bajos hasta llegar al otro aumento o a la otra manga y hacemos el segundo aumento de punto bajo y terminamos nuestra fila. Al terminar esta fila vamos a dejar el último punto sin terminar, cortamos hebra e introducimos la hebra amarilla, el otro amarillo, para hacerle el terminado a nuestra capita o a nuestro volado. Bueno, mis chicas, y ahora pasamos a dar el terminado a nuestra capita. ¿Listo? Cambiamos de color y no vamos a girar. Vamos a trabajar una puntada que se llama puntada cangrejo, si no estoy mal.
Entonces vamos a dejar estas hebritas acá que luego las escondemos y vamos a trabajar en reversa o en sentido contrario a como siempre tejemos, que es hacia adelante. Vamos a trabajar hacia atrás. Vamos a hacer una cadeneta y en el punto siguiente o en la base donde estamos hacemos un punto deslizado, cadeneta, en el siguiente punto, punto deslizado, cadeneta, en el siguiente punto hacia atrás, punto deslizado, cadeneta, una sola cadeneta, ¿no? Y en el punto anterior hacia atrás un punto deslizado. Eso lo vamos a ir repitiendo toda la fila en todos los puntos bajos que hicimos en la ronda anterior. ¿Listo? Cadeneta, punto deslizado en el anterior punto. Y así vamos trabajando hacia atrás. Si ustedes notan, nos va quedando un bordito muy lindo. Tratemos de no hacer la cadeneta tan suelta para que no nos quede con golas la capita, porque la capita de ella no es como la de Mirabel, que es con onditas, no. Ella tiene la capita recta. Y así vamos a ir trabajando hasta terminar la fila. Ya les muestro, miren cómo queda el terminado. Así nos queda el terminado con la punta de cangrejo o trabajándolo hacia atrás. Bueno, así nos va quedando nuestro vestido, nuestra ropita. Ya hicimos toda la parte de arriba, ahora vamos a trabajar lo que es la falda, la parte de abajo. Donde quedamos aquí abajo, que quedamos en el último punto sin terminar de este color, vamos ahora a enhebrar el color rojo, que es el color de nuestra falda, nuestro vestido. Vamos a pasar a rojo y vamos a unir aquí en el primer punto. Vamos a tratar de ir escondiendo estas hebras, a ver, tratemos de esconderlas, unamos y vamos a empezar a hacer 2 cadenetas y a trabajar un patrón que va a ser un punto alto y un aumento, pero vamos a tomar solo la hebra trasera, en esta ocasión, solo en esta ocasión. En las demás sí tomamos el punto completo. Solo por esta ronda vamos a tomar la hebra trasera, un punto alto y un aumento. Y eso vamos a repetir toda la ronda. Les voy a indicar las siguientes rondas. La siguiente ronda esa sería 2 puntos altos y un aumento. Y repetimos toda la ronda. La tercera ronda, que es la última de aumentos, sería 3 puntos altos y un aumento. Y repetimos eso toda la ronda. Esas 3 primeras rondas son las únicas en las que vamos a realizar los aumentos y ya después les voy dando las indicaciones de los cambios de color. Pero después solamente son rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer esas 3 primeras rondas. Listo, ya terminé mis 3 rondas de aumentos y voy a cambiar de color al amarillo. Y vamos a trabajar esta ronda de punto bajo. Vamos a solo realizar una rondita de punto bajo, de punto sobre punto. Vamos a ir escondiendo esas hebras. El rojo lo podemos dejar atrás para utilizarlo ahora que terminemos esta ronda. Hacemos una ronda de punto bajo y cuando terminemos esta ronda de punto bajo volvemos y tomamos el rojo y vamos a trabajar 4 rondas de punto alto, como el que veníamos haciendo, de punto sobre punto. Ya de aquí en adelante no vamos a hacer aumentos. Después de esta ronda de punto bajo hacemos 4 de punto alto con rojo. Listo, ahora vamos a comenzar con el color. Después de haber trabajado esas 4 rondas, vamos a meter el color amarillo nuevamente, pero esta vez vamos a hacer media vareta. En la ronda anterior de amarillo hicimos punto bajo. En esta ocasión vamos a realizar toda la fila con media vareta. Punto sobre punto y voy escondiendo la hebra amarilla. La roja la dejamos atrás porque ahora vamos a utilizarla al terminar esta fila. Entonces aquí voy trabajando media vareta toda la ronda.
Y luego de esta fila cambiamos otra vez a rojo y seguimos trabajando rondas del color rojo. En la siguiente parte de rondas de color rojo vamos a realizar 5 rondas de punto alto. Seguimos con punto alto en el color rojo y solamente vamos a dejar esta de amarillo de media vareta. Vamos a trabajar ahora 5 rondas de punto alto de color rojo. Listo, ya trabajé esas 5 rondas y ahora vamos a trabajar la última ronda de color amarillo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. La introducimos y vamos a trabajar en esta ronda medias varetas. Medias varetas de color amarillo. Vamos a dejar el rojo a un lado y seguimos escondiendo la hebra amarilla. Después de esta ronda de medias varetas vamos a trabajar 3 rondas más de rojo de punto alto. Para ya finalizar y hacer un bordito interno, necesitamos que la última de ronda de rojo sea tomada solo por la hebra delantera. Ya les muestro cómo lo hice para que ustedes también lo puedan realizar. ¿Listo? Vamos a terminar esta y las 3 rondas de punto alto. Listo, mis chicas. Ahora ya terminé estas últimas 3 rondas de punto alto y para terminar con el color rojo vamos a realizar una ronda de punto bajo, pero tomando solo la hebra delantera. Solo la hebra delantera, vamos a ir trabajando punto bajo por todo alrededor. Y al terminar cambiamos de color al color inicial de la blusa, que es el amarillo clarito o el que hayas utilizado para la blusa. Cuando ya hemos terminado la ronda de punto bajo, vamos a realizar con el amarillo clarito un bordo interno en la hebra que nos ha quedado internamente. Entonces en esa hebra vamos a hacer un patrón que va a ser un punto bajo, 2 cadenetas, un punto deslizado en el mismo lugar, otro punto deslizado en el siguiente punto y en el siguiente un punto bajo, 2 cadenetas, punto deslizado en el mismo lugar, en el siguiente un punto deslizado y en el siguiente punto bajo. Repetimos eso toda la ronda. 2 cadenetas, punto deslizado en el mismo lugar, punto deslizado en el siguiente punto, punto bajo en el siguiente. Allí hacemos 2 cadenetas y repetimos. Todo eso lo vamos a repetir toda la ronda, tomando solo la hebra que nos ha quedado en la parte interna. Y ahí terminaríamos nuestro vestidito. Los detalles se los digo al final del video, los detalles que le vamos a hacer a nuestro vestido para que pues les quede igual al diseño que estoy haciendo, ¿vale? De esa manera nos va quedando un bordito interno, mírenlo, queda muy lindo. Y así hemos terminado nuestro vestidito. Los detalles sería meterle una hebrita, unas puntadas, un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, de hilo rojo, tanto en la manga como en el cuello. Y pasamos ahora, vamos a dar paso a nuestro siguiente tutorial, que va a ser el del pelo y el del moño y bueno, los demás accesorios que nos hagan falta. Pasamos al video, a la parte número 2 del tutorial, se las dejo por acá arriba o al final del video o en la caja de información o en la descripción de este video encuentran la parte número 2 para continuar con nuestra Dolores Madrigal.